ahí están pendientes algunos vídeos, sobre todo en la parte de este último que no coincidía, creo que algo, para también compartirlo por ahí y no haya pues duda en cuanto a la forma de que se resolvió. Pero bueno, mientras, pues bueno, vamos a continuar. Ver. Vamos a presentar. Ok. A ver, ¿por qué no quiere abrirlo? Acá está. Ok, bueno. Bien, la siguiente parte que es pues como que la parte fuerte son estas cuestiones de aquí, estos ejercicios, que ya son fórmulas de derivadas vectoriales que se utilizan mucho pues en cálculo vectorial avanzado. Profe, no está presentando. Como, ok. ¿Sí es? Como vienen siendo estas fórmulas que tenemos aquí, y sobre todo estas identidades que se le llama también fórmulas o identidades de Frenet-Serret. Dice, por ejemplo, las siguientes fórmulas llamadas fórmulas de Frenet-Serret son de importancia fundamental en geometría diferencial. O sea, estas fórmulas de derivadas vectoriales, pues ya son de cálculo avanzado. Claro que hay un cálculo mucho más avanzado todavía, o sea, en un momento dado estas fórmulas nos permitirían entender varias cuestiones del cálculo vectorial y sería la base para entender, por ejemplo, cosas como geometría diferencial, ¿no? Como aquí se comenta, ¿no? Que ya es una rama de la matemática pues bastante avanzada. Básicamente la fórmula fundamental de las identidades diferenciales es esta, la que está en el ejercicio 51, que dice, demuestra que la curvatura está relacionada con el vector tangente y el vector normal mediante esta ecuación. Y básicamente lo que nos dice esta ecuación es que la derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco es la curvatura por el vector normal. Ahora, esta fórmula pues permite obtener las demás, como lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Entonces vamos a demostrar esta fórmula.
y dice... Dice que la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco es la curvatura por el vector normal. Muy bien. Se supone que estas son, pues, ecuaciones, identidades vectoriales. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, pues hay varias formas. Una de ellas consiste en desarrollar ambos miembros de la ecuación y resolverla de forma vertical, de tal manera que lleguemos a la identidad 1 igual a 1. Y de esa forma, pues ya se habrá demostrado que efectivamente así es. Ese es el camino tal vez más largo, pero el más sencillo, porque el otro es coger un miembro y llegar al otro. Y este a veces se complica por la naturaleza misma de la ecuación. Entonces, en este caso, yo voy a elegir este camino que es tal vez un poquito más difícil, que es coger un miembro y llegar al otro. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, primero que nada, voy a coger aquel miembro que tenga una naturaleza un poquito más complicada. Si yo analizo esta ecuación, la que parece tener una naturaleza más complicada es el segundo miembro, porque estamos incluyendo la curvatura, que ya hemos visto que es pues es una ecuación, vamos, es una variable que se puede expresar mediante 5 tipos incluso diferentes de ecuaciones, y obviamente pues el vector normal depende también del vector tangente. Entonces este miembro tendría una naturaleza un poco más complicada que el primero. Entonces voy a trabajar con él. Ok. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a empezar a hacer álgebra para demostrar o para llegar al otro miembro. Entonces, por ejemplo, yo sé que la curvatura es la derivada del vector tangente. Bueno, lo voy a poner así. T' entre la norma de la derivada de la función vectorial. Aquí sí es importante que tengamos nuestras fórmulas. Y esas fórmulas, ya lo comenté, las podemos anotar en una hojita. Las principales son estas. Estas son las principales. Y bueno, tengo que o ya sabérmelas o más o menos utilizarlas. Y aquí están. Entonces, básicamente, a ver, bueno, ya dejé de compartir. Voy a compartir de nuevo. La que estoy compartiendo, bueno, la que voy a utilizar es esta. Es esta de aquí. Es la norma de la derivada del vector tangente entre la norma de R. Esa es la que voy a utilizar. Entonces, bueno, aquí nada más me faltó ponerle magnitud. Ahí está. Bien. Esto de aquí es la curvatura. Ahora, el vector normal es la derivada del vector tangente entre su magnitud. Es así. Bien. Creo que eso queda claro. Esto es la curvatura y el vector tangente es esto. Por eso es importante que tengamos esas fórmulas para que vayamos viendo ahí. Yo espero que las vayan siguiendo de su libro. Bien. Porque si no, de otro modo, pues comparto el libro, pero pues ya no se va a ver lo que estamos haciendo acá en la grabación. Pues por eso es importante. ¿Qué podemos hacer ahí? Se supone que el vector tangente es no nulo.
no nulo, no es el vector 0. Como no es nulo, entonces su norma, pues obviamente va a ser diferente de 0, incluso su derivada también, y por lo tanto podemos hacer esto. Y entonces me va a quedar la derivada del vector tangente entre la magnitud de la derivada de la función vectorial. Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo sé que si tengo cualquier vector de estos, ya sea el vector tangente, el vector normal o el vector binormal con prima, lo estoy derivando con respecto a la variable independiente correspondiente que viene siendo t. Todas las variables de las funciones paramétricas y de hecho las funciones vectoriales es t. T es el parámetro. Pero ya por ejemplo en física se asume que es el tiempo. Es decir, el parámetro en los sistemas dinámicos que se ven en física es el tiempo. Eso significa entonces que t' vector viene siendo dt en dt. O sea, esto es esto. Eso debe de quedar claro. Bien. Ahora, ¿qué viene siendo la norma de R'? La norma de R' viene siendo esto. Lo voy a poner aquí. ds en dt es la norma de la derivada de R. Es decir, la norma de R' es la derivada de arco con respecto de t. Por lo tanto, al sustituir esta fórmula aquí, me va a quedar que esto es ds en dt. Bien. ¿Qué hago ahora? Pues muy sencillo. Si aplico yo la ley del sándwich, me va a quedar dt, dt, ds, dt. Podemos hacer esto y me va a quedar el dt en ds, que es a lo que quería llegar. Y ahí está comprobado. Es un ejercicio muy sencillo donde estamos demostrando esta fórmula, que es fundamental en las que vamos a ver ahorita. Bien, entonces esa es la primera. Básicamente las fórmulas que se usaron pues son estas. O sea, primero ya sabemos que la curvatura es esto. Esa fórmula aquí está. Es esta. Y luego el vector normal es esta. Aquí está. Entonces pues ya nada más hacemos tal hacha. Luego me acuerdo que siempre las primas son con respecto de t, son derivadas con respecto de t. Y sobre todo esta que es muy importante. Esta siempre la tengo que recordar. Lo cambio y pues está muy sencillito. Ahí está. Bien. Pues vamos a hacer otra. Dice... a ver, demostrar que la derivada de la binormal con respecto de S es perpendicular a B. Ese pudiera ser interesante. A ver, vamos a ver cómo sale. Dice, demostrar que DB, la derivada de la binormal con respecto a la longitud de arco, es perpendicular al vector binormal. Okay. Lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? A ver, yo sé que
Voy a coger obviamente esta que es más difícil. Db en ds. Ya quedamos que si yo no le pongo flecha, pues no está bien. Estoy haciendo otra cosa. Ok. ¿Qué voy a hacer allí? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Siempre me ha resultado incómodo trabajar con ds. Yo sé que ds es la diferencial de la longitud de arco. Y me cuesta trabajo, o nos cuesta un poquito de trabajo analizarlo como ds, porque siempre estamos familiarizados con dt. De hecho, todas las primas son derivadas, las B', T', N', significa que estoy derivando con respecto de T, no con respecto de S. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es aplicar la regla de la cadena. Este paso yo creo que ya lo expliqué. Y aquí es donde estoy aplicando la regla de la cadena. Es esto. Esto es la regla de la cadena. Y puedo ver que efectivamente esto es lo mismo que esto. Ahora, ¿por qué hago este procedimiento? Por lo siguiente. Si yo continúo, esta derivada es así. Obviamente la puedo poner como B', porque ya dijimos que siempre que derive con respecto a VT, le puedo poner prima, pero ahorita no me conviene eso porque voy a hacer otro paso. Ahora, este es multiplicación por dt en ds, pero dt en ds es el recíproco de ds en dt. Y esto es lo verdaderamente genial o las ventajas poderosas que hacen de la notación de Leibniz lo más adecuado para resolver este tipo de problemas, porque estamos viendo la derivada como una tasa de cambio. Si yo no utilizo la notación de Leibniz, aquí lo estoy viendo, sería muy complicado hacer este tipo de operaciones. Por eso es que este señor Leibniz pues, era un genio, ¿no? Bien, ahora, yo creo que sí se entiende esto. Esto es el recíproco de esto. Se está aplicando la ley del sándwich, al revés. Y es lo que comento, o sea, esto hace que la notación de Leibniz sea muy poderosa. ¿Por qué hago eso? Porque lo voy a poner así. ¿Quién es ds en dt? Lo acabo de poner. ds en dt es la norma de R'. Entonces lo puedo poner de esta manera. Y si yo observo, esto es un factor. Como es un factor, lo puedo poner así. Para evitar ambigüedades y creer que también se está derivando, aplico la propiedad conmutativa de la multiplicación y me va a quedar de esta forma. Bien, ahí vamos. Creo que es muy claro todos esos pasos. Son sencillos de entender. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora viene lo bueno. Este lo paso igual. Y voy a derivar a la binormal con respecto a t, pero para ello, yo recuerdo que la binormal es t cruz n. Entonces, sustituyo la binormal por esto. A ver. Y aquí nuevamente podemos ver que sin la notación de Leibniz, prácticamente estos ejercicios serían muy complicados de realizar. dB en dt es lo mismo que la derivada de este producto cross entre t. Les voy a derivar un producto cross. Bueno, ok. ¿Cómo derivo al producto cross? Bueno, pues también hay una fórmula. La voy a poner aquí en el libro, porque hay que recordar que en el producto cross es muy importante el orden en el cual se van a realizar las operaciones. Entonces, si yo me regreso acá a mi libro, que me acuerdo, ¿verdad? Porque yo, como me encanta esta materia y me encanta mi libro de matemáticas, pues yo sé que hay una fórmula por ahí. No es necesario que me la aprenda de memoria, pero sé que hay cosas y entonces me acuerdo y digo, aquí está la derivada de un
producto cruz. Entonces, esta fórmula la puedo aplicar aquí. Y si observo, es el primer vector, la derivada del primer vector, cruz la derivada del segundo vector, más el primer vector, cruz la derivada del segundo vector. Esto quiere decir que si yo aplico esa formulita aquí, y como estoy derivando con respecto de t, esto va a ser t' cruz n más t cruz n', siguiendo la formulita que está aquí. Ahí está. Bien. Entonces continuamos. Continuamos. Sale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto es 1 sobre la norma de R' por T', sale. Y aquí voy a hacer esto. Yo sé que el vector normal es T' vector entre su norma. Obviamente a este factor le hago nada. Le hago al vector normal, porque hasta eso, como yo sé lo que voy haciendo, sé que el vector normal se relaciona con este, de tal manera que este es, pues este entre su norma. Aquí está. Es una derivada que viene, es una fórmula que viene en las que les he comentado. Ahí está. Luego, más T cruz E'. Y aquí, pues sí vamos a tener que echarle un poco de talacha. ¿Por qué digo que hay que echarle un poco de talacha? Porque, a ver, la derivada de la binormal, la derivada de la normal es la derivada de, fíjense bien, la derivada de la normal, lo voy a hacer aquí aparte. A ver, n' es de n en dt, eso ya lo sé. Ahora, yo sé que el vector normal es T' entre su norma. Entonces, como quien dice, estoy dividiendo un cociente. Estoy dividiendo un cociente. Y la derivada de ese cociente es este al cuadrado, en el denominador al cuadrado, y en el numerador es este por la derivada de este. Entonces, es este por la derivada de este. Entonces va a ser T' por este. A ver. Sí, lo voy a poner así. Va a ser T' por la norma de T. Así. Ah, pero, a ver, un momento. No. ¿Por qué no? Porque si no, me voy a estar complicando la existencia. Sí. No me hagan caso con eso. Esto no. Yo creo que esto no lo vamos a ocupar. ¿Por qué no lo vamos a ocupar? Porque lo que yo quiero es demostrar que esta es perpendicular a B. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Dos vectores son perpendiculares y su producto punto es 0. Entonces, lo que yo estoy haciendo hasta ahorita, o lo que yo pretendo hacer, es este vector expresarlo de la forma más simple, más sencilla. Por eso es que ya si empiezo yo aquí con más cosas, se va a complicar. Entonces, este término lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así.
Sin embargo, sí fue muy importante todos los pasos que hice. ¿Por qué? Porque aquí hay algo. Este término va a valer 0. ¿Y por qué va a valer 0? Por lo siguiente. Si yo todavía no lo hago 0, a ver, lo voy a poner acá. Es T', cruz T', entre la norma de T'. La norma de T' es un escalar, es un número. Y hay una fórmula también que están las de producto cruz, que cuando es el producto cruz de un vector, de dos vectores, donde uno de ellos está multiplicado por un escalar, ese escalar se lo puedo poner yo al primer vector, al segundo vector, o lo puedo sacar fuera del producto cruz. Es decir que esto yo lo puedo poner así. Yo creo que esto sí se entiende. Lo puedo sacar. Ahora, esto es muy importante. El producto cruz de un vector unitario consigo mismo es 0. Es decir, el producto cruz de un vector unitario consigo mismo es 0. Esto va a dar 0. Por eso aquí le estoy poniendo 0. Ahora, ¿por qué esto? Y lo tengo que tener siempre presente. Un vector unitario cruz él mismo me va a dar 0. ¿Por qué? Bueno, y de hecho no necesariamente tiene que ser unitario. ¿Por qué no necesariamente? Porque si yo recuerdo la definición del producto cruz, a ver, lo voy a poner aquí la definición del producto cruz. Si yo aplico la definición del producto cruz a estos vectores, pero la definición del escalar sería T' cruz T' igual a la norma de T', o sea, la norma de este vector por la norma de este vector, por el coseno del ángulo entre ellos. Y como estoy haciendo el producto cruz de un vector consigo mismo, el ángulo entre un vector y él mismo es de 0 grados. Y aquí estoy mal, no es coseno, es seno. O sea que aquí sería 0 grados. Entonces, el producto cruz de un vector consigo mismo, no necesariamente unitario, ese es para el producto punto, pero el producto cruz de cualquier vector consigo mismo siempre da 0 por esta definición, porque el ángulo de un vector con él mismo pues es 0 grados. Aquí estoy aplicando una de las definiciones del producto cruz, esto va a dar 0, por eso es que este vale 0. Y entonces, este chorizo nada más me va a quedar 1 sobre R', su norma, por el vector tangente cruz la derivada del vector normal. Ahí está. Pero ya se redujo. Y sobre todo, esta derivada ya la estoy expresando con cosas más sencillas que como son el vector tangente, como son el vector normal y como es la norma de R. Pero esto es importante. Esto es muy importante y de hecho es una propiedad que viene cuando vimos producto cruz. El producto cruz de un vector consigo mismo siempre da 0 porque estamos aplicando ahí la definición. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya voy a tratar de comprobarlo. Todo esto es parte de la tesis. La hipótesis es, bueno, yo tengo una función vectorial, una curva suave, bueno, cuya gráfica o cuya curva es suave. Luego entonces, pues tiene el vector tangente, el vector normal, el vector binormal, y la tesis es que demostremos que esto es perpendicular a esto. Y entonces vamos a continuar. ¿Cómo vamos a continuar? Pues de la siguiente forma. Así. Yo sé que la tesis, lo que yo quiero comprobar es que debe en ds punto B. ¿Por qué? ¿Por qué punto? Porque
Si el producto punto de dos vectores es 0, significa que son perpendiculares. Esa ya es una propiedad que vimos cuando vimos el producto punto. Si el producto punto de dos vectores es 0, significa que son perpendiculares. Entonces, eso es lo que yo quiero averiguar, si efectivamente este producto punto me da 0. De esa manera compruebo que son perpendiculares. Ahora, este de B en DS ya lo simplifiqué más. Esto es lo más que lo puedo simplificar. Por lo tanto, esta ecuación, si sustituyo, me va a quedar con que 1 sobre la norma de R' T cruz N' punto B me debe de dar 0. Pero no le voy a poner ahorita 0. Ahorita voy a seguir chambeando así. Bien. Yo sé que esto es un escalar. Esto es un escalar. Por lo tanto, lo voy a dejar afuerita y voy a chambear nada más aquí adentro. Y si recuerdo, este es un triple producto escalar. Aquí lo tengo. Es un triple producto escalar. Y nuevamente me voy a las fórmulas. A las fórmulas que ya debo de tener más o menos dominadas. Y yo me acuerdo que en un triple producto escalar, yo puedo ordenar los vectores pues como yo quiera y prácticamente no va a haber ningún problema. Pero antes de hacer eso voy a hacer otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Es esto. A ver, ¿sí conviene que hagamos eso? Sí, sí conviene. ¿Por qué? Porque las fórmulas son vector tangente igual a R' entre su norma. Vector normal, su derivada, pues es una cosa un poco rara, pero yo sé que el vector normal es T' entre su norma. Y el vector binormal es un producto cruz. Entonces tengo que hacer esto. T cruz N' punto T cruz N. Si se fijan, lo que estoy haciendo es, en vez de poner el vector binormal, poner su ecuación. Yo sé que la binormal es el producto cruz del vector tangente con el vector normal. Entonces, esto que era un triple producto escalar, ahora lo estoy relacionando o lo estoy viendo como el producto punto de dos productos cruz. Entonces, pues vamos a analizarlo de esa forma. Para ello voy a tener que borrar esta parte de aquí. Yo creo que no hay problema. Y entonces le voy a poner de nuevo igual. 1 sobre R' norma. Bien, ahora, este es el producto punto de dos productos cross. Y la fórmula en que vamos a utilizar, a ver, es una de las que tenemos acá. A ver, voy a mostrarla. Voy a presentar el libro. A ver si está por acá. No.
Creo que va a estar más acá arriba. A ver, no, sí está hasta acá arriba, ya me acordé. A ver, creo que ya la pasamos. Aquí está la tabla. Aquí está. Aquí está. A ver, entonces. A ver. Bueno, vamos a utilizar esta. Sí, vamos a utilizar la del triple producto escalar. Yo les había comentado, esto es un triple producto escalar. Aquí está el triple producto escalar. Y lo que podemos observar es que yo puedo cambiar el orden en el cual se puede hacer el producto cruz. O sea, por ejemplo, si aquí observamos, el producto cruz se está haciendo entre los dos últimos vectores, obviamente sin cambiar el orden, y también es como si lo hiciéramos entre los dos primeros vectores. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Esto que hicimos aquí no está mal en este último paso, de hecho no está mal, pero no nos va a ser útil. No nos va a ser útil. Entonces lo voy a dejar así, ese paso, aunque va a ser irrelevante, no está mal, digo, estamos aplicando las fórmulas, pero vamos a aplicar la fórmula 5. Entonces, si yo aplico la fórmula 5, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a pensar que este es el vector A, B y C, como vienen en esa fórmula. Entonces, este lo paso igual, aquí está, y entonces la fórmula me dice que yo puedo hacer el producto cruz, el producto punto. Bueno, si comparo lo que yo tengo aquí con la fórmula de allá, puedo darme cuenta que esta forma es la que está en el primer miembro de la fórmula 5. Y entonces los voy a poner como ¿cómo se llama? El segundo miembro. Como está en el segundo miembro. Sí. Pero aquí voy a tener que hacer un pequeño truco. ¿Cuál es ese pequeño truco? Fíjense bien. Básicamente es su intuición. Este producto cruz me estorba así como está. Se me hace más cómodo que fuera N' cruz T, no que fuera T cruz N'. Entonces, ¿cómo puedo cambiar el orden de los vectores? Muy sencillo. Lo puedo cambiar, pero va a ser de signo contrario. Acuérdense que A cruz B es lo mismo que menos B cruz A. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esto aquí, me va a quedar como menos. Obviamente este menos, de una vez lo voy a sacar acá afuera. O sea, muy importante que no se pierda eso. Ese signo negativo lo estoy poniendo acá afuera. Y entonces va a ser N' cruz T punto B. Ok, ahora, ¿por qué hice yo eso? Porque entonces ahora este va a ser A, B, C. Y si aplico la fórmula que viene ahí, que ya quedamos que es la que está en el segundo miembro, entonces me va a quedar así. Me va a quedar menos 1 sobre la norma de R' por N' punto T cruz B. Me va a quedar así. Sí quiero que se entienda que estamos aplicando esa fórmula, la fórmula 5. Esto es lo que tengo en el segundo miembro, esto es lo que voy a tener en el primer miembro. Creo que sí se puede ver.
fácilmente eso. ¿Ok? Bien, ahí está. Ahora viene lo bueno. Viene exactamente lo padre aquí. ¿Cuál es aquí lo bueno? A ver, ¿quién diablos es T cruz B? Bueno, si yo me acuerdo, el frame TNB es el siguiente. Es así. Voy a suponer que este es T por comodidad y obviamente este lo voy a suponer que es N. ¿Por qué este lo voy a suponer que es N? Porque, bueno, vamos a suponer que aquí está la curvita y yo sé que N apunta hacia el lado cóncavo de la curva. Además, sé que si la curva es suave, estos dos vectores van a ser perpendiculares. Bien. Y también sé que la binormal, o sea, B, es el producto cruz de estos dos vectores. Por lo tanto, va a ser un vector perpendicular a ellos dos. De hecho, estos dos vectores determinan el plano osculador. Eso ya lo vimos. Entonces, T cruz N, si aplico la regla de la mano derecha para sacar el sentido del producto cruz de dos vectores, diría es de T a N. Entonces la binormal apunta hacia abajo. Entonces no va a ser así. Va a ser asá. Esta va a ser la binormal. Ahí está. Ya construí mi frame o marco TNB. Ahora, con esto ya puedo sacar lo que me da este producto cruz. Este producto cruz es T cruz B, de T a B. Y entonces el resultado es menos N. T cruz B es menos N. Entonces esto va a ser menos 1 sobre la norma de R' por N punto menos N. Ahí está. Ahora, este menos 1 es un escalar, es un número. Lo puedo sacar del producto punto y entonces me va a quedar menos, se me va a hacer más y me va a quedar 1 sobre la norma de R' por N' punto N. N' punto N. Ahora, ¿esto qué es? Es el producto punto de un vector con su derivada. Yo sé que los vector tangente, normal y binormal son vectores unitarios. Y sé que el producto punto de un vector unitario con su derivada me da 0. Me da 0. Esto quiere decir que esto va a valer 0 y por lo tanto va a quedar 0 y lo que estoy concluyendo es que efectivamente son perpendiculares. Ya con eso estaría demostrando la tesis. Ahora, esto yo ya lo había comentado y lo había derivado antes. Es una propiedad muy importante, o sea, hay que acordarse que el producto cruz de un vector consigo mismo me da vector nulo. Ojo, es vector nulo, no 0. Creo que en el anterior le puse 0, pero tiene que ser vector nulo. Es vector nulo. Y la otra es que si A es un vector unitario, entonces el producto punto de él con su derivada me da 0. Y esa propiedad está aquí en el libro. Que de hecho la demostré, pero ahorita la puedo volver a demostrar.
ver. Aquí está. Aquí está. Aquí está, dice... ¿Dónde está? Aquí está. Esta es esta, sí, sí, sí. Aquí está, sí. Vean. T y su derivada son ortogonales. Pero voy a comprobarlo, porque esa propiedad es muy importante. O sea, aquí está. Sí. A ver. Nada más, nada más. Ok, no encuentro la demostración, pero lo voy a hacer, porque sí es una propiedad muy importante. Pero bueno, aquí está la demostración de ese ejercicio. Entonces voy a borrar esta parte de aquí abajo. Aquí ya está toda la demostración. Y lo voy a demostrar aquí. Y entonces, ¿qué es esto? Bueno, vamos a suponer que A es un vector cuya magnitud es constante, no necesariamente unitario. Obviamente, si fuese un vector unitario, su magnitud es una constante igual a 1. Aquí lo voy a hacer para cualquiera. Bien. Entonces, voy a derivar, la demostración es así. Voy a derivar su producto punto. El producto punto de él consigo mismo. Entonces, yo sé que esta derivada es punto la derivada de este. Ahí está. Más la derivada de este punto este. Creo que se entiende. Esas fórmulas vienen ahí en el libro. Nosotros decimos la del producto cross está arriba. Entonces va a quedar así. Ahora, yo sé que el producto punto de dos vectores es conmutativo. El producto punto es conmutativo. Esto quiere decir que este chaval o este brother, yo lo puedo poner así, como A punto A prima. Entonces, si lo pongo así, aquí tengo A punto A prima más A punto A prima. Eso es 2 veces A punto A prima. Muy bien, ahí está. Ya desarrollé esta parte. Ahora, lo que sigue es así. Yo sé también que la derivada, esta es aplicando la fórmula.
pero yo sé que lo voy a hacer de esta forma también. El producto punto de dos vectores, perdón, el producto punto de un vector consigo mismo, porque es lo que estoy haciendo yo aquí, eso es igual a su magnitud al cuadrado. Esta también es una propiedad que viene en el libro, en la unidad de producto punto y que estuvimos analizando. El producto punto de un vector consigo mismo es su norma al cuadrado. Entonces, si yo derivo esto y estoy diciendo que la magnitud del vector es constante, esto me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque estoy diciendo que la magnitud del vector es constante. Esa magnitud al cuadrado es una constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esta es igual a esta. Esta es igual a esta. Significa que estas dos son iguales. Es decir, 2a punto a' es 0. Y si aquí yo despejo el 2, me va a quedar a punto a' igual a 0. Luego entonces, un vector es perpendicular a su derivada si solo si su magnitud es constante, lo cual sucede para los vectores unitarios, como lo es el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Ahí está. Entonces ya no debe de haber duda en cuanto a este tema. Claro que hacen falta más fórmulas de Frenet-Serret. Vamos a ver si por ahí podemos darnos un espacio. Son cosas muy bonitas, ¿no? Si se fijan, es como hacer poema. Está acá chido. Y hay unos que están más bonitos. Pero no coman ansias, la cosa es con calma, es poco a poco. Y pues vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se acabó la clase. No se me vayan, son 20 personas. A ver, vamos a pasar lista. A ver, hay que quede en la grabación quiénes están, porque pues se supone que somos como 40, ¿no? Creo que somos como 40, o sea, estamos la mitad nada más. A ver, entonces ahí que salga. Llegamos hasta aquí, entonces Hernández Sánchez. Ahí está, y el otro grupito. Ahí está. Preguntas, dudas. Por el momento bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a dejarle aquí que pasen buena tarde. Dios mediante mañana continuamos. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego.